A ver, situémonos a mediados del siglo XX. En ese entonces, la física nuclear tenía un problema. Un gran problema. Los modelos existentes, bueno, podían predecir muchas cosas, sí, pero había un patrón extraño, casi místico, en la estabilidad de los átomos que nadie lograba explicar. Un misterio que se escondía nada más y nada menos que en el mismísimo corazón de la materia. Para entender cómo se resolvió este enigma, vamos a seguir los pasos de una de las mentes más brillantes de la física. Primero, veremos la teoría que todos daban por sentada. Luego, descubriremos los datos que, simplemente, no encajaban. Y finalmente llegaremos a esa idea que lo cambió todo. Y es que antes de cualquier revolución siempre hay una ortodoxia. En la física nuclear de la época, esa ortodoxia era una idea sorprendentemente simple. Que el núcleo atómico se comportaba básicamente como una gota de agua. Y la verdad es que la idea tenía su lógica. Imaginaba a los protones y neutrones moviéndose todos juntos, bien cuestionados, tal como las moléculas en una gota líquida. Y funcionaba, Funcionaba para explicar fenómenos como la fisión nuclear. Pero, siempre hay un pero. Había un detalle que lo desafiaba todo. Ciertos núcleos eran inexplicablemente estables, mucho más de lo que predicía el modelo. Y fue justamente ahí, en los datos, en la pura evidencia experimental, donde empezaron a aparecer las grietas en esta teoría. Los datos mostraban algo muy curioso. Los núcleos con un número súper específico de protones o de neutrones eran pero mucho más estables y abundantes en la naturaleza que sus vecinos. Y no era una progresión suave, para nada. Eran picos de estabilidad que aparecían como por arte de magia. El primer número que rompía todas las reglas era el 50. Si un núcleo tenía 50 protones o 50 neutrones, era increíblemente robusto. El siguiente en la lista, 82. El patrón se repetía, lo que confirmaba que esto, definitivamente, no era una coincidencia. Y finalmente, el 126. A estos números, por supuesto, se les empezó a conocer como los números mágicos. Cuando se graficaba la estabilidad nuclear, el patrón era innegable. Miren, no eran pequeñas variaciones. Eran verdaderas montañas de estabilidad que surgían precisamente en esos números. La teoría de la gota líquida simplemente no tenía respuesta para esto. La gran pregunta era, ¿por qué? Resolver este misterio requería pensar completamente fuera de la caja, abandonar la idea de la gota. Y fue la física Maria Goeppert-Mayer quien propuso una visión radicalmente diferente. En lugar de una gota colectiva, Goeppert-Mayer propuso un modelo de partículas individuales. La idea, que era radical para la época, era que cada protón y cada neutrón se movía de forma independiente, en niveles de energía distintos, o sea, en capas. Imagínense el núcleo como si fuera una cebolla. Su modelo de capas era muy prometedor. Sugería que los nucleones iban llenando niveles de energía de manera ordenada, algo parecido a cómo lo hacen los electrones en un átomo. Al llenarse, estas capas creaban núcleos muy estables. Y funcionaba, pero solo al principio. Predecía perfectamente la estabilidad para los núcleos con 2, 8 y 20 nucleones, pero después el modelo se rompía. No podía explicar los números mágicos más grandes. Estaban muy cerca. El modelo de capas parecía ser el camino correcto, pero era evidente que faltaba una pieza fundamental en el rompecabezas. ¿Cuál era ese ingrediente secreto? Y esto nos lleva al momento del gran avance. Un momento que, curiosamente, comenzó con una simple pregunta. La historia cuenta que, en medio de una discusión, el gran físico Enrico Fermi le hizo una pregunta casi casual, una de esas que parecen al pasar, pero que lo cambiaría todo. Una pregunta que ella misma citaría como el origen de su gran idea. La idea del acoplamiento spin-órbita proponía que la energía de un nucleón no solo dependía de en qué capa estaba, sino también de cómo giraba sobre sí mismo, o sea, su spin, en relación con su órbita. Estas dos propiedades, que hasta entonces se pensaban independientes, en realidad estaban conectadas. El efecto es realmente asombroso. A ver, si el spin y la órbita de un nucleón se alinean, su energía baja. Si se oponen, su energía sube. ¿Qué significa esto? Pues que cada capa de energía en realidad se divide en dos, creando un mapa energético completamente nuevo y mucho más complejo dentro del núcleo. Y ahí estaba la respuesta. Al aplicar el acoplamiento spin-órbita al modelo, todo encajaba como un guante. Esta división de niveles creaba unas brechas de energía enormes justo después de los números 50, 82 y 126. Esto significaba que los núcleos con esa cantidad exacta de nucleones tenían sus capas cerradas, haciéndolos extremadamente estables. La magia, por fin, tenía una explicación física. El rompecabezas estaba resuelto.
El impacto de esta idea fue sencillamente inmenso y consolidó un modelo que a día de hoy sigue siendo fundamental en la física. La teoría fue un éxito rotundo, de verdad. Sus predicciones se alinearon de forma maravillosa con una cantidad enorme de datos experimentales, explicando propiedades de los núcleos que antes eran, pues, inexplicables. El viaje desde aquel artículo clave de 1949 hasta recibir el Premio Nobel de Física en 1963 fue la culminación de un trabajo brillante, consolidando a Maria Goeppert-Mayer como una de las figuras más importantes en la historia de la ciencia. La historia del modelo de capas es un poderoso recordatorio de que, a veces, los enigmas más complejos se resuelven cuando alguien se atreve a cuestionar lo que todos dan por hecho y a buscar esa única clave que falta para que todo tenga sentido.